De Jorge Eliezer Gaitán se ha dicho con razón que inventó al pueblo, en el sentido material, porque lo sacó de sus márgenes de la sociedad y lo situó en la plaza pública y en la calle. Y simbólicamente porque despertó el imaginario en el sentido de que podía influir en la toma del poder. Esto es, en el sentido de que podía convertirse en sujeto activo de la historia. En ese proceso fue asesinado levemente Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo popular. Ese asesinato lo convirtió a él, ese magnicidio, en una gran víctima, pero también abrió un periodo nefasto para la historia política colombiana en el sentido de una ofensiva tremenda contra los sectores populares y finalmente una degradación de la violencia que terminó, algunos dicen, en 200.000 muertos, otros en 300.000. Esto es, en víctimas reales cuyas vidas fueron cegadas en medio de los sectarismos políticos y partidistas. Más tarde, después de la reconciliación entre el 58 y el 65, se inicia otro ciclo grande de violencias fragmentadas, no de guerra civil, no ni siquiera de guerra interpartidista, pero sí de múltiples violencias con orígenes distintos, con orígenes sociales, en todo caso con orígenes también económicos, que terminaron con actores que valorizaban la violencia y cuyo resultado tremendamente negativo, lo ha dicho el Centro de Memoria, ha sido el de por lo menos 8 millones de víctimas, desde el punto de vista de los asesinatos, de los secuestros, de la extorsión, pero también de los despojos de sus tierras y del desplazamiento forzado. Más que en cualquier situación de guerra civil abierta o de guerra internacional, son víctimas que no podemos invisibilizar, que por el contrario tenemos que visibilizar mediante la memoria colectiva. Las víctimas están muy asociadas hoy al tema de reivindicar la memoria colectiva para poder reivindicar también las víctimas y reclamar la reparación de los victimarios, y sobre todo para propiciar en un contexto de reconciliación el que se miren cara a cara víctima y victimario, y que el victimario pueda pedir perdón, condiciones en las cuales la víctima puede generosamente, si lo quiere, perdonar. Ese es el contexto que puede ofrecer las posibilidades, sobre todo, de conocer la verdad del contexto en que se hicieron los crímenes y la verdad de los propios hechos criminales, lo que permitirá una cierta desanación colectiva. A eso nos referimos cuando hablamos de víctimas, de memoria colectiva, de reivindicación, pero sobre todo de reconciliación a fin de construir sanamente y democráticamente una nación que pueda vivir mejor a partir del reconocimiento de las víctimas, de su situación, de su condición de víctimas, y no sobre la base del ocultamiento o del olvido que no permita poder corregir, como en el pasado, que nunca se permitió corregir todo lo que significó las causalidades y los contextos de exclusión, contextos de política como enemigos, que permitieron, mediante esas polarizaciones y esas mentalidades autoritarias, propiciar esas situaciones de victimización, de revictimización, que es lo que tenemos hoy que justamente procurar superar en términos democráticos y cada vez más progresistas en la construcción de una nación en los marcos del Estado de Derecho.